Gracias, Maggie. Seguimos por acá, 34 minutos pasan de las 5 de la tarde. Seguimos en el living porque hay más temas para repasar. Le decíamos que íbamos a tener a Daniel Olesker, dirigente del Frente Amplio y además designado vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Estamos hablando de ACE y es un gusto tenerlo aquí, realmente un placer para hablar de varios temas. Hay varios temas arriba de la mesa, así que un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad que me va bien. Me va bien, tengo mucha expectativa en este lugar que conozco un poco. Y está, sí, me va bien. Sí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Claro que sí, con muchas noticias, ¿no? De transición, de proyectos que tiene la presidencia arriba de la mesa, pero quería comenzar con una de las noticias que se generó en las últimas horas, que tiene que ver con la presupuestación de más de 300 funcionarios en ACE. ¿Cuál es la primera valoración que se hace teniendo en cuenta que está en un marco de transición? Es cierto que varios dirigentes han dicho que es larga la transición, pero son cosas que se van concretando a último momento. Bueno, yo le saco total dramatismo a este punto, total. Desde que nosotros ingresamos en 2005, siempre hubo procesos en que personas que ingresaban a través de mecanismos de llamado, a veces por concurso, a veces de llamado para determinadas áreas, a la comisión de apoyo, luego de un tiempo se presupuestaban si cumplían una evaluación satisfactoria. Ahora hay una norma que habilita eso para quienes tienen 18 meses en la administración. Estamos hablando de los 480 la vez pasada y los 300, estamos hablando de unas 800 personas. Sí. Probablemente, no tenemos la información, porque el martes pasado la pedimos, hoy nos enviaron en papel, o sea, bastante después de la reunión, la información. Algunas no están, así que no lo sabemos muy bien. Es probable que haya en ellos algunas personas que ingresaron más por vínculo político con los directores y demás, pero la mayoría, por lo que aparece en los perfiles, son de carácter asistencial. Y además las personas no se presupuestan para el cargo. Si alguien fue adjunto a la dirección de tal lugar, ingresa por ese sistema, va a la base de la organización, o sea, no tiene el derecho al cargo de adjunto de dirección. Claro. Estará, yo qué sé, en una oficina atendiendo personal, digamos, no atendiendo, usuarios. O sea que yo le sacaría dramatismo. Pero no se mencionó en estas reuniones de transición, ni siquiera se les comentó. No, estaba era nuestra pregunta 8 o 9, no me acuerdo, de las 17, y aún no hemos recibido respuesta. Como tampoco hemos recibido respuesta de la pregunta 2, que era el nivel de endeudamiento que tenía. De cualquier manera, ahí es verdad que nos habilitaron a una reunión directa de transición entre el gerente administrativo, que nosotros vamos a designar, Diego Pintos, y el gerente administrativo actual, y ahí seguramente eso se va a ir canalizando. Sí, claro, se canalice esa información seguramente en particular. Como nosotros no entramos el 1 de marzo, también es verdad que tenemos un poco más de flexibilidad. La cintura. De cintura para ir ajustando la información, las designaciones, todo el proceso de transición. De cualquier manera, quisiéramos la semana que viene tener un panorama general de la información y sobre todo lo que son los cargos centrales de la organización de ACE, desde el punto de vista asistencial, son los 4 gerentes regionales. Antes no existían, en nuestra primera época, eso fue creado, creo que en la presidencia de Beatriz Silva, o sea, en el 2013, por allí. Nosotros, ya tenemos una idea de quiénes van a ser, y la idea es que ellos comiencen a asumir un diagnóstico de cada una de las 4 regiones, ¿no? Oeste, norte y sur. Sí. Son las piezas claves de nuestro engranaje, para los objetivos que nos planteamos, ¿no? Olesker, más allá de esto que hacía referencia Alejo de las designaciones, hay un comentario general de esta administración, la anterior y toda la vida, que ACE es un aparato gigantesco, que se presta mucho para el amiguismo, que se presta mucho para el ingreso por el costado, para las desprolijidades en cuanto a la gestión económica. Y claro, el ciudadano lo mira, ¿no?, desde su casa, este gobierno, el anterior o el que sea, y dice, bueno, ¿hasta cuándo esta situación? ¿Qué piensa usted? ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo así. De hecho, en el segundo periodo con Beatriz Silva en la presidencia y en el tercer periodo con Marcos Carámbula en la presidencia, comenzó el proceso de ingreso a las direcciones hospitalarias por concurso. De hecho, hoy tenemos varios que nosotros no tenemos ninguna capacidad de decisión sobre quién va al hospital tal o al hospital cual, porque son personas que ingresaron en el 19
al final de la gestión Carámbula por concurso y allí estará. Es una organización gigantesca, eso no hay duda, tiene 1.500 millones de dólares de presupuesto, 1.400.000 usuarios y aproximadamente unas 400 a 500 lugares donde la gente puede ir directamente a atenderse, ¿no? Los 19 hospitales departamentales, los hospitales de referencia, los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al revés, ha habido demasiada centralidad en las decisiones de ACE. Es decir, hoy hay que discutir un problema de frontera, y ACE no tiene un referente de frontera, ahora lo va a tener con nosotros, y hay que discutirlo con el gerente general. Claro, pero no hablo de los cargos, ¿no? de mando, hablo en general, porque... Bueno, no, pero los mecanismos de ingreso son o la comisión de apoyo a través de llamados o la función pública a través de concursos. No, yo no creo. Una organización de 35.000 personas, seguramente hay algunas cuantas que ingresaron porque es amigo del que está al lado, pero mayoritariamente son cargos profesionalmente validados. La gerencia de frontera que mencionaba, ¿cuál va a ser el rol específicamente? Bueno, ahí en frontera se crea, ¿no? Es algo nuevo. Sí, no es una gerencia, es un cargo de meterse en los problemas de la frontera. ¿Cuál es el problema allí? Bueno, primero tenemos una experiencia muy interesante que intentaremos reflotar, que es la experiencia de la frontera en Rivera, digamos, ¿no? Allí seguramente va a ir Andrés Toriani como director, y ahí funciona bastante el intercambio. Pero hay temas que tienen que ver con la validación de los títulos, que tienen que ver con la validación de los procedimientos, que tienen que ver con las formas de pago. Ahora ya se puede pagar en moneda nacional a un otro lado. Antes no se podía. Claro. Entonces, hay que ordenar, digamos, todo eso, porque en la frontera a veces es necesario, como pasa en la educación, también pasa en la salud, o incluso en el mercado de trabajo, que hay un movimiento más allá de las nacionalidades de los lugares. Es una dinámica bien distinta que a veces de acá no comprendemos. Entonces, por lo menos Artigas, Rivera, Río Branco, Chuy, la idea es que tengan un vínculo entre sí para pensar juntos estos problemas de la frontera. Olesker, pensaba en un tema que está ahora, ¿no?, en discusión a raíz de lo que sucedió con Betito Suárez y en la situación compleja que pasó en el Maciel y demás. Siempre hay una queja por parte de algunos usuarios de salud pública en el hecho de, bueno, yo me voy a internar y me toca al lado de una persona privada de libertad y eso complejiza a la persona que me cuida, a mi familiar que me cuida. En algún momento estuvo la discusión pública de si hacer un hospital para reclusos o no y diferenciarlo de la población en general. ¿Qué piensa usted sobre eso? No, yo no pienso en hospitales no sé si alguna vez tuvo esa... O sea, mientras yo estuve no, pero puede ser que... Hoy justo estuve investigando un poco el tema y estuvo la discusión. Lo que hay que tener es un nivel de seguridad mayor, digamos, ¿no? No son tantos los casos porque hay una parte que se atiende en los hospitales que están en los propios establecimientos penitenciarios. Claro, digamos, pero ¿no? Internaciones requiere... Por eso, internaciones requiere otra cuestión, pero no le veo tanto... Yo creo que hay que mejorar los niveles de seguridad, pero no hay que separar. Al revés, yo creo que, no en este caso, pero en casi todos los casos hay que pensar en la integralidad de las atenciones, ¿no? Uruguay tiene un esquema muy... El hospital de reuma, el hospital de trauma, el hospital oncológico, y hay que ir pensando, en los hospitales salud mental, obviamente, hay que ir pensando en que los hospitales deben tener orientaciones polifuncionales, digamos, ¿no? Esto es una mirada de largo plazo, ¿no? Para ir integrando la atención e ir integrando las especialidades adentro de la atención. Y especializando los hospitales en las características que estos tienen, digamos, ¿no? Y sacando a los reclusos y hablando de la violencia, que lamentablemente nuestra sociedad es víctima y cada vez más creciente, y vaya si la salud también tiene repercusiones en ese sentido, las ambulancias que se la ven muy complicado para entrar a algunos barrios y esas desigualdades que se dan. Pero ayer se dio también en el Maciel la situación de que había el capo de una banda adentro del hospital y el del otro grupo contrario también allá adentro, donde, bueno, los funcionarios vieron una situación muy compleja. Eso son cosas que no pueden pasar, eso sí no puede pasar. Bueno, y el director del hospital dijo que no había un protocolo para estos temas, que hay un protocolo, la gente del sindicato dijo que hay un protocolo que lo hemos adoptado nosotros, pero no está escrito. Eso hay que coordinarlo bien con el INR.
de manera que no sucedan esas cosas que estén en el mismo lugar, digamos, ¿no? Hay que crear un protocolo para la atención a personas privadas de libertad. Esta persona no era privada de libertad. Bueno, no, o personas que están en situaciones de violencia, hay que crearlo, pero bueno, eso son parte de las cosas de la cotidianeidad que vamos a encarar. Lo que pasa es que nuestra revolución en el sistema de salud de ACE, yo le llamo así, yo creo que nosotros necesitamos revolucionar el sistema de salud, tiene que ver con otras necesidades, digamos, más, porque somos 1.400.000 usuarios y yo creo que hay un convencimiento de que la gente no se siente parte del sistema de salud de ACE. O sea, ha perdido, digamos, esa cosa de... y tampoco sabe muy bien cuál es la trayectoria que tiene el sistema de ACE. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ahora no hablo para las personas con violencia, no estoy hablando en general, ¿no? Es lograr recuperar que algo, repito, en las administraciones anteriores hemos tenido, recuperar al primer nivel como puerta de entrada al sistema, ¿no? Las puertas de emergencia están sobrecargadas porque este gobierno dio marcha atrás en una buena parte de los policlínicos de primer nivel. ¿No estaban recargadas en los gobiernos anteriores? Estaban, pero no en el nivel que están ahora. Estaban, pero no en el... Las demandas en espera, que ese es el segundo problema que quería mencionar. Primero, fortalecimiento del primer nivel, porque eso aliviana, digamos, la atención. Pero con un buen enlace al segundo nivel, porque si yo salgo del centro de salud y necesito un especialista o necesito saber si... Tengo que tener un buen enlace con el segundo nivel. El segundo nivel será el Pasteur si soy de la zona este, el Maciel si soy de la zona norte, o Las Piedras si soy de la Ruta 5, digamos. ¿Pero ¿no? cómo? ¿Es una cuestión de recursos económicos? No, es una cuestión de organización de la información de la atención. ¿Ah? Por ejemplo... La forma en que la información se canaliza, o sea, el seguimiento a esa persona en su nivel de información, dónde estuvo, qué especialistas vio, qué remedios necesita. O sea, una organización interna, si se quiere. Una organización interna. Hoy nosotros vimos ahora una consultoría que se hizo en este periodo, pero esto sí vale para los periodos anteriores, una gran fragmentación de los sistemas de información. O sea, no hay un lugar donde yo aprieto un botón y diga a fulanito, usuario del centro de salud de Giordano, le pasa esto y esto. Es un problema del Estado en general, ¿no? Es un problema del Estado en general, pero en una organización como ACE es muy vital. Y sí. Es muy vital. Nosotros tenemos que reformular eso. También tenemos que apostar mucho a la complementación público-privado. Este es un tema que para nosotros es esencial. Porque el Estado hay cosas que tiene en calidad muy adecuada y que podría intercambiar con el sector privado, y otras que al revés las tiene el sector privado. Esto pasa más en el interior que en Montevideo, ¿no? Claro. Hay especialidades que a veces es difícil conseguir que haya alguien en las dos cuestiones, o un resonador de última generación, no vale la pena invertir si la institución de enfrente lo tiene. Pero para eso se requieren algunas normas un poquito más ordenadas que las que hay ahora. Claro. ¿No? Fíjense que en el sistema de salud, yo a una institución pública o privada, le fijo cuánto va a cobrar la cápita. Le fijo cuánto va a cobrar por la eficiencia en su trabajo, las metas. Le fijo cuánto va a pagar de salarios, porque los consejos de salarios regulan los salarios. En cambio, esto, que es el intercambio entre las instituciones, digamos, es libre. Los precios son libres. Y hay abusos de poder importantes en esto. Entonces, nosotros queremos trabajar en un esquema de complementación público-privado, de razonable equilibrio entre el sector público y el sector privado, o incluso, ahí no habría abuso de poder, pero es importante hacerlo, entre el sector público y el sector público, o sea, con el hospital universitario, con el hospital militar, con el hospital policial. Y después tenemos el tema de la formación de recursos humanos y su radicación en las zonas más lejanas, digamos, ¿no? Ese es un problema, ese sí, también es histórico, es estructural. Médicos rurales ya casi que no tenemos. La historia ha demostrado que la plata no es un factor definitivo para que alguien se radique muy lejos. Capaz que lo era la década del 90, cuando había poco trabajo en el sector salud, o en la crisis del 2000, ¿no? Pero ahora
el volumen de trabajo, el éxito de la reforma, entre otras cosas, es un enorme volumen de trabajo en el sector, ¿no? Es decir, las mutuales tenían 1.200.000 usuarios, cuando empezó la reforma tienen 2.200.000. Entonces, es necesario encontrar otros mecanismos que estimulen a los profesionales, médicos, licenciados en enfermería, imagenólogos, a radicarse en lugares lejanos. O también hay que pensar quizás normas legales, ¿no? Porque si los jueces, cuando son designados jueces, tienen que ir a un lugar del interior a radicarse. Claro, comienzan en el interior. Después, Habría que pensar, yo no quiero decir que vamos a hacer esto, porque lo que pasa es que eso va también en detrimento de esto que están queriendo hacer, que no sean tan exigentes las pruebas de ingreso a las especialidades para poder tener más especialistas. No, claro. Entonces, si les ponemos la exigencia hacia el interior, dice, ¿sabes qué? No estudio médico y me dedico a otra cosa. No pasa eso. No yo sé que es muy vocacional y aquel que tiene la pasión. Lo que sí hay que pensar es ciertos estímulos para ciertas especialidades que hoy son más deficitarias, digamos. ¿Y tiene alguna idea respecto de esos estímulos? ¿Qué podría llegar a ser? No necesariamente lo económico necesariamente termina son lo más económicos. fuerte. Yo creo que tienen que ver con algunos elementos de equipos de atención, de la forma de hacer la atención, del lugar donde van a vivir, tiene que ver con muchas de esas cosas que hay que estudiarlas, hay que pensarlas, porque ya lo hicimos. Siendo yo ministro, Leonel Brioso era director hoy viceministro, pero en aquel momento era director de programas en el ministerio, y empezó a trabajar, en aquel momento el decano era Tomasina, y se hicieron algunas experiencias piloto interesantes que habrá que rescatar de erradicación, pero sigue siendo un problema esencial, ¿no? Para mí, el deterioro del primer nivel de atención, la gestión de los usuarios y de medicamentos y la erradicación de algunas especialidades son como los tres grandes temas que terminan finalmente en esa demanda en espera tan grande que tenemos hoy, digamos. Sí, que es muy dura para la gente. Muy dura para la gente. Una de las grandes críticas que se hizo a las autoridades de ACE, en particular en este periodo, fue el tema de los medicamentos, tanto a nivel político como de la población en general. Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las ideas que trae el Frente Amplio y en particular en ACE? Bueno, ahí hay dos cosas. Una es que en este periodo se descentralizó la compra de medicamentos. Y eso tiene efectos sobre los precios, pero también tiene efectos sobre la manera de acceder a los medicamentos. Nuestra idea es volver a centralizar la compra de medicamentos. Habrá que ver si parte, si algunas especialidades y algunas medicaciones importantes y algunas muy genéricas. No, hay que estudiarlo, pero hay que ir a un proceso de volver a la centralidad, a lo que en su momento fue la UCA-MAE, Unidad de Adquisición de Medicamentos y Afines, después se transformó en UCA y en este periodo se descentralizó. Y después también hay un problema de gestión. De gestión de los medicamentos por parte de las direcciones hospitalarias. Ahí, lo que pasa es que ahí hay un problema central, que yo quiero comentarlo porque es de las cosas capaz que yo más me voy a hacer cargo, que es que ACE tiene que replicar el modelo de capitación FONASA que tiene las mutuales. Hoy eso en ACE no existe. Bájelo a tierra. Claro. Para nosotros y para las señoras y señores. Eso? Hoy ACE tiene usuarios y recibe un presupuesto de rentas generales. Pero ya tiene 500.000 personas, en 1.400.000, que eligieron a ACE por el FONASA, por distintas razones, que eso es un 40% más. Pudiendo elegir al mutualista. Pudiendo elegir al mutualista. En algunos departamentos es el 60%, en otros es el 30%, en promedio es el 40%. Claro, pero ACE no recibe cápita. Pero esas personas son capitadas, que eso quiere decir que el FONASA les paga un valor monetario según la edad y el sexo, y por sobre ese pago le otorga una meta si cumple para esas personas el nivel de atención, la baja de la mortalidad, en fin. Una lista de ítems. Una lista de ítems. Ahora, eso está cuantificado en ACE, pero esa plata, el Fondo Nacional de Salud lo manda a rentas generales lo junta con las rentas generales y le manda todo junto. Entonces, si yo le pregunto al director del hospital de Durazno, ¿cuánto recibís por tu FONASA? Te va a decir 0. ¿Qué estímulo tenés para captar nueva gente, ¿no? Ofreciendo servicios diferentes? No, nada, porque todo lo que mejore su captación de FONASA aumenta la cifra que ACE recibe, pero no le toca nada. Claro. Entonces nosotros queremos descentralizar el dinero.
Esta es una tarea central. Es decir, que una parte del presupuesto, en lugar de manejarlo el gerente de recursos financieros, el gerente administrativo y el directorio, lo maneje el gerente regional, estos 4 de los que yo hablé. Y de alguna manera, con ese presupuesto propio, que obviamente no es el 100% de lo que le corresponde a la región, porque hay cosas que se manejan centralmente y hay que hacerlas en los hospitales de referencia centrales. Pero un porcentaje que habrá que definir, le toque y maneje poder, delegación de autoridad y presupuesto. Una caja propia para manejar Entonces, lo ¿Y primero quién que controla a ese...? bueno, ellos dependen del gerente general, ¿no? O sea, tienen que sí, obviamente que dar tienen cuenta de en qué se va a gastar y demás. Pero lo primero que tenemos que saber es cuán autosuficientes son. Es decir, vamos a poner la región este, Cerro Largo, Maldonado, La Valleja, Rocha, 33. Yo creo que hay pocas cosas que se deben comprar afuera. Creo que son autos. Resonador tienen, tienen tomógrafo, tienen camas de CTI, y lo que no se compra afuera, o afuera de la región, o en el sistema mutual, pero que sea un resultado de lo que no se tiene. No como ahora que nadie sabe qué se compra, qué se vende. Alguien podría decirle, bueno, pero lo que tú estás haciendo es mercantilizar la salud pública porque eso va a llevar a que regionalmente se pongan más competitivos, quieran que el vecino de tal departamento vaya a salud pública y capaz que esos dineros lo empiece a invertir en marketing, en cambiar... No, bueno, eso está muy bien. Vos sabés que es así. Yo creo que quiero que sean más competitivos los hospitales. Me sorprende, Olesker, con esta definición. No, y bueno, pero porque son una empresa pública que tiene un enorme componente público, tienen que atender población que si no, no se atendría en ningún lado, hay que hacer cosas que no hace nadie, porque el PIAS, el Plan Integral de Atención en Salud, no incluye la atención de los viejos que tiene el Piñero del Campo y no incluye a las colonias que están en el Ceremo. O sea, hace cosas que si no, no haría nadie. Pero en el resto, lo que tiene que ver con el Plan Universal de Atención en Salud, tiene que ser una empresa cuya productividad sea beneficiosa para los usuarios, digamos, ¿no? Porque además no es una competencia entre ellos, no es entre regiones, es una capacidad productiva para hacer las cosas no entre regiones, pero sí con las mutualistas dentro de las regiones. Sí, con las mutuales dentro de las regiones, sí. ¿Usted quiere ver a ACE competir con las...? Pero es que hoy compiten... En la captación de... Hoy compiten... Pero en desigualdad de condiciones. Exactamente, compiten en desigualdad de condiciones. Yo quiero que compitan en igualdad de condiciones. Tampoco hacer cosas desde la regulación pública que favorezca lo público respecto a lo privado, ¿no? Igualdad de condiciones. Quería preguntarle, una vez que ya está funcionando, ya lo tenemos inaugurado, ¿qué piensa Olesker del Hospital del Cerro? Bueno, yo creo que ya está inaugurado, como tú bien decís, recoge una demanda del territorio muy vieja, digamos, o en un Hospital del Cerro, y creo que hay que trabajar para fortalecerlo en el primer nivel de atención y en las especialidades básicas, digamos. Hay que mejorar su capacidad para atender hasta la internación más especializada, que deberá ir a los hospitales especializados. O sea que yo creo que está y hay que potenciarlo. Bien. No nos queda mucho tiempo, porque tengo que ir cerrando la nota. Hay muchísimos temas que me quedan para charlar desde el punto de vista político del Frente Amplio y este nuevo gobierno que se enfrenta, pero no le quería dejar de preguntar como vicepresidente de ACE qué va a hacer sobre una temática que impacta mucho a nivel mundial, que es el tema del fentanilo y que suele generarse a partir de los hospitales. En el Maciel se dio una pérdida de una serie de ampollas que tenían fentanilo y es en general por donde se inicia esto luego a nivel general. Es cierto que todavía no está desde el punto de vista en la gestión, pero es un tema que está arriba de la mesa, cómo controlar ese tipo de acontecimiento que después tiene un impacto a nivel social. Sin duda que hay que controlar ese tipo de acontecimientos. Bueno, cuando lleguemos lo veremos. Sí. Pero sí, sin duda, los hospitales han sido históricamente, basta ir a la Feria de Piedras Blancas y ver los medicamentos, eso no solo pasa en el público, también pasa en el privado. Totalmente. También pasa en el privado. Sí. Entonces, esos mecanismos, eso hay que controlarlo. Ahí nosotros vamos a requerir también de otros organismos del Estado que
que de alguna manera participen, porque esa es otra cosa que me olvidé comentarla, pero tiene éxito si hay otros organismos del Estado que contribuyen a hacerlo. El MIDES es un caso particular, pero también el sistema de vivienda, también el sistema educativo, ¿no? Entonces ahí llegaremos y veremos cómo nos enfocamos en estos problemas para coordinar estos problemas, porque también tiene que ver con lo que ella decía hoy, las ambulancias, que hay lugares a los que no pueden llegar. O sea, nosotros tenemos que darle garantía de seguridad a nuestros trabajadores y trabajadoras, y me parece que eso es parte de lo que tenemos que enfocar cuando lleguemos. Nos quedó una de chapa, May. Sí, me van a rezongar. No, pero, no importa. no, hablando de la educación y la falta a veces de especialidades, hay mucha migración con ganas de trabajar, con ganas de aportar, y un problema enorme en el tema de las reválidas de título. Hablaba recién, ¿no?, de poder trabajar conjuntamente con otras áreas del Estado. ¿Hay posibilidad de destrabar eso para que médicos de otras partes del mundo que han llegado al Uruguay puedan trabajar? Bueno, es clave hacerlo. Eso al principio fue muy costoso, después fue mejorando un poco, todavía es bastante costoso, pero es una prioridad también para nosotros, porque toda la política migratoria, en general hay ahora una migración bastante profesionalizada, digamos, ¿no? Cosa que no había en el pasado. Y la hará más con la situación de Estados Unidos, ¿no? Y salud es particularmente un lugar fuerte de eso, venezolanos, ¿no? Así que sí, vamos a trabajar en eso. La experiencia también ayudó. Bueno, Olesker, gracias por estos minutos. Estará seguramente en alguna otra ocasión, pero en este primer contacto se agradece especialmente. Por favor, a ustedes. Un gusto, gracias.